Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. tres 092270. Señores, la línea ya está abierta para que todos juntos podamos reflexionar sobre este tema. Hablamos de registro de propiedad y mercantil y lo relativo, decimos en lo relativo a las sociedades mercantiles sujetas a un régimen especial y sobre el artículo 13 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Don Rubén, feliz fin de semana. Gracias, Mateo. Semana Santa. Mateo, gracias. Es importante iniciar con esta pregunta. ¿Podrías situarnos de entrada, por favor, sobre la importancia del tema de hoy? Gracias, Mateo, por concederme la palabra. Mateo, vamos a hablar en lo relativo al registro de propiedad y mercantil. La importancia de lo que vamos a hablar hoy es para dar a conocer a nuestra audiencia de entrada cuál es la función del registro de propiedad y mercantil y cuál es el procedimiento a llevar. Porque, Mateo, se está constatando ya en lo relativo al registro de propiedad algunas irregularidades. No sé si es por falta de conocimiento de la ley o por desinterés. No tengo muy claro por qué la ciudadanía no está haciendo. Aquí nos llega otro punto que dice, y sobre el artículo 13 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vinculamos entonces esto con la Ley de Presupuestos. ¿Para qué? Para Mateo, ilustrar algo, me parece. El registro se llama registro de propiedad y mercantil, lo que significa que es para registrar propiedades, en este caso propiedades inmobiliarias, y el registro de sociedades, hablando de sociedades civiles profesionales o en su caso sociedades mercantiles o comerciantes, personas físicas. Por lo tanto, Mateo, la importancia es para intentar aclarar, más que nada, yo como registrador me doy cuenta de que hay problemas de interpretación de la ley. Hay problema de interpretación de la ley. La ciudadanía. La ciudadanía, no solo la ciudadanía, a que fuera a ser la ciudadanía, el problema también los profesionales. Podría ser menos, pero el problema más gordo es que los mismos profesionales de derecho ecuatoriano no están siendo capaces de interpretar nuestra propia ley. Este es el problema. Y luego, el ruido que sale fuera es que los expedientes tardan en el registro, pero los expedientes dejarían de tardar en el caso de que ustedes tuvieran que hacer las cosas como deben hacerlas, porque ahí no habría ningún problema, porque el registrador, ¿qué hace? Dictar resoluciones de inadmisión más que un juez, lo que estoy haciendo ahí. Por lo tanto, nuestro objetivo hoy es comentar un poco en lo relativo a los artículo 13 de la Ley de Presupuesto del Estado. Deberían las personas interpretar la ley de la manera en la que estamos hablando. Si digo personas, hay que entenderlo de dos maneras. La primera forma es el ciudadano a pie y la otra parte es el profesional. Si el mismo profesional, en este caso, no logra interpretar bien la ley, ¿dónde está el fallo? El fallo está, o el problema aquí está en la ley, o está en la persona que difícilmente logra entender. Mateo, la respuesta a esta pregunta le voy a decir que el derecho es ciencia. Y como ciencia, cualquier ciencia, ya sea matemáticas, física, lo que sea, los procedimientos son los mismos, porque hay una metodología para cada ciencia. Lo que significa que si usted es matemático, yo matemático, usted y yo tenemos que saber hacer lo mismo. No se puede decir que yo lo hago a mi manera. A mi manera ya no es ciencia. Cuando hablamos de ciencia es porque hay una uniformidad de conocimientos. Desde luego. Si hablamos de ley, de interpretación de la ley, hay una uniformidad de interpretación de la ley. Cada uno no puede interpretar la ley a su manera. Entonces no estamos en un Estado de Derecho.
estamos en un desorden. Por lo tanto, Mateo, volviendo al tema, vamos a hablar... Vamos a seguir volviendo al tema. Respecto a lo que acaba de decir, la tardanza de los expedientes, ¿a qué llega esto? Por eso estamos entrando, como ustedes no suelen llamar, entrar en materia. El objetivo, como le he dicho, la importancia es por el desorden de interpretación que se hace de la ley. Estamos hablando del artículo 13 de la ley de presupuestos, hablamos del artículo 6 de la ley de tierras en lo relativo a propiedad, estamos hablando de los artículos desde 13 del Acto Uniforme de Derechos de Sociedades Mercantiles, siguiendo para la constitución de las sociedades. También vamos a hablar sobre el artículo 21 de esta misma ley de Acto Uniforme de Derechos de Sociedades Mercantiles, que habla de las sociedades sujetas a un régimen particular. Por eso, por cuestiones meteorológicas, vamos a subdividir el tema en dos partes. Primero vamos a hablar rápidamente, por economía de tiempo, en lo relativo a la propiedad, al registro de propiedad inmobiliaria, y en segunda parte vamos a hablar en lo relativo a la constitución de las sociedades mercantiles y en lo relativo a lo dispuesto en el artículo, como se dice, en el artículo 21 del Acto Uniforme de Derecho de Sociedad Mercantil. Bien, vamos a hablar primero, como he dicho, del artículo 13 de la Ley de Presupuestos. Mateo, el artículo 13 de la Ley de Presupuestos dispone: se establece la gratuidad en el registro de propiedad inmobiliaria en toda su modalidad durante el ejercicio económico 2024. Mateo, esto es lo que dice la ley. Y luego, lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Presupuestos de 2024 se vuelve a desarrollar en el decreto número 9/2024 de fecha 7 de febrero, por el que se establecen medidas económicas, financieras y reactivación económica para la sostenibilidad de la economía y las finanzas públicas en Guinea Ecuatorial para el periodo 2024-2028. Mateo, en su artículo 24, numeral 6, dispone: se establece el carácter gratuito del registro durante el ejercicio 2024 de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley número 3/2023 de fecha 6 de diciembre de los presupuestos generales del Estado. Mateo, el decreto nos remite a la ley. Por lo tanto, como el decreto nos remite a la ley, volvemos a la ley. Sí. Y la ley dispone lo que ya hemos dicho, que se establece la gratuidad en el registro de propiedad inmobiliaria en toda su modalidad durante el ejercicio económico 2024. Bien, Mateo, esto es ciencia. Y es ciencia, estamos en derecho. En derecho se dice lo siguiente: se suele hablar de una premisa mayor, se habla de una premisa menor y luego la solución. Para que la audiencia nos entienda, generalmente quien haya hecho el instituto, haya estudiado un poco la filosofía, en algún momento se suele hablar que Sócrates dijo: todo el hombre es mortal. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Bien, ahora que estamos en derecho, hay una premisa mayor que es la ley. Entonces, ¿qué dice la ley? Lo que dice la ley es, usted va a subsumir los hechos a lo que dice la ley para encontrar la solución. Sí. Ahora bien, estamos comentando, Mateo, he dicho, eso es ciencia. Y como es ciencia, hay que aplicar la metodología científica. Aquí no hay que inventar nada. Lo que hago aquí es lo que se hace en Gabón, en Camerún, en Congo, donde quiera que sea un jurista profesional que está interpretando la ley. Mateo, para comentar una ley se empieza por definir los puntos importantes o los conceptos importantes. Mateo, aquí en el artículo 13, los conceptos importantes son: 1, gratuidad; 2, registro de propiedad inmobiliaria; y 3, en toda su modalidad. Entonces vamos Mateo, sin ir más lejos, vamos a ir al concepto principal, que es registro de propiedad inmobiliaria. Ya le dije la otra vez que la ley viene para dar solución a un problema. De hecho, cuando se interpreta una ley, se habla del sentido de la ley,
y del alcance de la ley. Cuando hablamos del sentido de la ley, hablamos de qué solución viene a dar esta ley. Y cuando hablamos del alcance, ¿hasta qué punto va a dar solución esta ley? ¿Qué solución viene a dar el artículo 13? Viene a dar solución a la gratuidad del registro de propiedades inmobiliarias. ¿Hasta qué alcance de propiedades inmobiliarias? Habla de toda su modalidad. Ahora, para conocer las modalidades de propiedades inmobiliarias, había que conocer antes qué es una propiedad inmobiliaria. Mateo, si uno no conoce el concepto, no tiene claro qué es una propiedad inmobiliaria, no va a entender de nada de lo dispuesto en ese artículo. Por lo tanto, sin pérdida de tiempo, cuando hablamos de propiedades inmobiliarias, en lo relativo al registro, hablamos de terrenos rústicos, propiedad del Estado, hablamos de terrenos urbanos, ya sea propiedad del Estado o propiedad de particulares, porque la ley de tierras ya dispone que hay dos clases de terrenos en la República de Guinea Ecuatorial. Hay terrenos propiedad del Estado y hay terrenos propiedad privada. Por lo tanto, cuando habla de modalidades en lo relativo a terrenos, vamos a hablar de terrenos rústicos y terrenos urbanos. Vamos a hablar de terrenos del Estado y terrenos privados. Y luego vamos a hablar de viviendas, ya sean viviendas del Estado, a pesar de que las viviendas propiedad del Estado no se registran, pero vamos a entender que las viviendas van a ser o son del Estado o son viviendas privadas. Por lo tanto, cuando habla de propiedad inmobiliaria, habla de terrenos rústicos y terrenos urbanos. Da igual de quién pertenecen. Y también habla de viviendas. Por lo tanto, cuando habla de en toda su modalidad, esa es la modalidad de propiedades inmobiliarias que se registran en el registro que llevo yo la responsabilidad. No se trata, cuando se habla de propiedad inmobiliaria, no se trata de cualquier cosa. Lo pone claro, no ha dicho registro de propiedad, no. Escucharle decir cualquier cosa es como si la gente trae... Porque, Mateo, no ha dicho el registro de propiedades. Pone registro de propiedades inmobiliarias. La propiedad debe ser inmobiliaria. ¿Me entienden? No ha dicho la gratuidad de cualquier cosa que se lleve a cabo en el registro. No. En lo relativo al registro de propiedades inmobiliarias. Sí. La ley aquí está siendo muy clara. Registro de propiedades inmobiliarias. Por tanto, había que preguntar qué es una propiedad inmobiliaria o qué son propiedades inmobiliarias. Porque no es no ha cerrado, el artículo está cerrado. Está cerrado porque ha dicho propiedades inmobiliarias. Lo que es una propiedad inmobiliaria es lo que es gratuito. Lo que no es una propiedad inmobiliaria no es gratuito. Si no conoces antes qué es una propiedad inmobiliaria, poco importa hablar de sus modalidades. Desde luego. Yo no conozco qué es un coche, ¿qué más da que me digan que ahí hay 3 coches? Si no sé antes qué es coche. Había que conocer antes qué es un coche para conocernos. Ahí hay 3 o 4 coches. Si no conozco qué es, no sé, lo que el ser humano aprende todos los días. Primero había que conocer algo para luego clasificarlo. Entonces, cuando el artículo pone en toda su modalidad, primero había que partir con la definición de propiedad inmobiliaria. ¿Qué es una propiedad inmobiliaria? Esto que es propiedad inmobiliaria es lo que se registra gratuitamente. Esta definición nos hace entender que el señor Rubén, en su despacho, pues las personas cada momento se acercan precisamente, Mateo, para ponerle responderle a la pregunta que está formulando. La mayoría no pueden son incapaces de definir lo que es propiedad inmobiliaria. Mateo, un registrador actúa como un juez. Yo no estoy ahí para darle clases a la gente. Estoy para tomar decisiones. Lo que no es propiedad inmobiliaria, dicto una resolución de inadmisión. Yo le agradezco por aceptar nuestra invitación y sobre todo para aclarar a la audiencia lo que es propiedad inmobiliaria, porque si la gente viene para registrar cualquier cosa... Por eso le digo, Mateo, por darle un ejemplo, ¿acaso es propiedad inmobiliaria una hipoteca?
El registro de una hipoteca es propiedad inmobiliaria. La hipoteca es una garantía. Desde luego. Entonces, no han dicho gratis, pero ustedes... Y uno viene a registrarlo. ¿Y quién ha dicho? Aquí no se trata de que han dicho, porque la expresión Bueno, han el dicho término claro, sí. es como si Bueno, es don- SEMU, don- lo han dicho en SEMU. Don Rubén, vamos. La ley dispone, pero la gente no han dicho. ¿Quién ha dicho? Vamos a ver una cosa. Hay que conocer, bueno, hay que recordar un poquito nuestra sociedad como es. El término han dicho es porque uno se ha enterado de lo que dijo Pablo. Pablo ha dicho a Fernando, Fernando ha dicho a tal, y se quedan con han dicho. Han dicho. Entonces han dicho. aquí vamos con la referencia Pero, Mateo, de lo que nos dice Lo más la ley. curioso es que los juristas, en gran medida, son los que no están acabando de comentar ese artículo. Ahora bien, Mateo, vamos a ir ahora, por economía de tiempo, al artículo 6, en lo relativo a propiedad. El artículo 6 de la Ley de Tierras dispone, Mateo, las concesiones y adquisiciones de terrenos por extranjeros o sociedades en las que participen como personas físicas o jurídicas, cualquiera que fuese el propietario de los mismos, necesitarán la autorización expresa mediante resolución del presidente de la República, debiendo los notarios y los registradores de la propiedad exigir dicho requisito a los efectos notariales y registrales. Y cuando Mateo, el señor Rubén presenta cuando vienen los extranjeros que han comprado terrenos, que si quieren vender terrenos, y usted le dice, el artículo 6 dispone que previa autorización del presidente de la República, a no ser que haya un ciudadano en Guinea que no conozca qué es previa resolución, a no ser que haya alguien en Guinea que no conozca que Guinea tiene un presidente. Porque parece que cuando esto se dice, mira, ¿dónde está la autorización presidencial? No, ¿qué autorización? Si nunca me han dicho eso, desde que ustedes están aquí, ya venís a montar historias, pero el artículo 6 no es una historia. El artículo 6 de la Ley de Tierra 2009 es la ley vigente en la República de Guinea Ecuatorial. Un extranjero no compra ni vende terreno en Guinea sin previa autorización de la presidencia. Y es más, del presidente. Y es más, la ley va más allá. Incluso en sociedades donde hay socios extranjeros, necesitan previa autorización de la presidencia, Mateo. Pero ese es el dolor de cabeza de todos los días. No, los registradores anteriores no decían todo eso. Y nosotros no decimos, la ley dispone. Premisa mayor, lo que dispone la ley. Premisa menor, ¿qué tiene el expediente? Cuando miramos la premisa mayor, eso es lo que dispone la ley. ¿Y qué ha traído ese señor? Esto. ¿Qué hago? Dicto una resolución de inadmisión. ¿Y qué acaba diciendo? Desde que el registrador nuevo está, no hace mal que dictar resoluciones de inadmisión a trámite. Pero la ley lo pone. Y es más, acaba poniendo que los notarios y los registradores debemos exigir este requisito. Y cuando lo exigimos, Mateo, para que veas, aquí tenemos terrenos que los extranjeros han comprado y no tienen ninguna autorización de la presidencia. Se han puesto a vender terrenos en Guinea sin autorización de la presidencia. Así funcionamos. Y cuando uno quiere poner un poco de orden, lo que saltan son las alarmas. Sí. Que aquí ya no hay vida. Bien, Mateo, en lo relativo a sociedades, hablando de propiedad, vamos a dejarlo hasta ahí por economía de tiempo y vamos a hablar un poco en lo relativo las sociedades Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, 333092260. Si usted quiere participar, por favor, la línea está abierta. Don Rubén, escuchándole hablar, me imagino su día a día en el despacho y sobre todo de profesionales de derecho. Logramos entonces entender no solamente la problemática de la ciudadanía, más bien de esos mismos profesionales. Si la interpretación de la ley por los mismos profesionales ya trae conflictos, ya trae debates, ya trae problemas, entonces ¿cómo avanzamos? Si la ley lo explica, lo aclara, que en la República de Guinea Ecuatorial, para la concesión o la venta de un terreno por extranjero, requiere la autorización del presidente de la República y se está haciendo o se venía haciendo una cosa. Se hace.
Se hace. El problema que tiene es que cuando quieren venir a inscribirlo en el registro, se les exige este requisito. Y cuando se les exige ese requisito, es cuando levantan el polvo. No, pero si hoy vengo, muchos suelen decir, vengo comprando terrenos sin este requisito. Digo, está bien, y siga comprando terrenos. Lo que pasa es que usted no lo podrá inscribir sin este requisito. Siga comprando, hará usted lo que haga, porque el derecho de compraventa es derecho civil, es privado, pero a efectos de la administración, usted tendrá que sujetarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico en lo relativo al artículo 6 de la Ley de Tierras. Esos compradores, ¿no tienen asesores jurídicos? Mateo, ya le digo que uno de los grandes problemas no es que sean otra gente, son los profesionales de derecho los que llevan esos expedientes y vienen, te dicen, mira, chico, tú también eres muy complicado, pero el artículo acaba poniendo de manifiesto que los notarios registradores tenemos la obligación de exigir este requisito. Mateo, vamos a seguir para... La actitud final, antes de salir, teniendo en cuenta que son profesionales del derecho, la actitud final, ¿cuál es a la hora luego de ilustrar esta ley? ¿Cómo lo reciben? ¿Como si es algo nuevo? ¿Como si no lo sabían? Pues como si es que... la respuesta suele ser, la otra registradora estaba aquí y usted me va a decir que no había leído esa ley. Y yo le digo, no, usted sí tiene la respuesta. Si lo había leído o no lo había leído, porque aquí está la ley. La ley, para un jurista, la autoridad es la ley. No que quién ha dicho, quién no ha dicho. De hecho, no tenemos la costumbre de recurrir. Cuando una autoridad dicta una resolución, usted tiene derecho a recurso y no ir llamando a no sé quién por ahí, por allá, que llamarle porque no me quiere hacerlo. No, recurra para que las instancias superiores puedan corregir si hay error, pero porque las instancias superiores también tienen como autoridad la ley. No tenemos otra autoridad. Un jurista no puede decir otra cosa. Su jefe es la ley. De hecho, tenemos reflejo de ley. Y la ley, como yo lo dije, ya le digo, vino, y le voy a dar una anécdota que le hará reír un poco. Un pastor de esas iglesias vino para, su iglesia había comprado un terreno. Y cuando vino para registrarlo, descubrí que la autorización de la misma iglesia no la había firmado el jefe de Estado. ¿Entiende? Porque las confesiones religiosas, por ley, esta autorización lo firma el jefe de Estado y lo había firmado el ministro. Entonces yo le digo, señor, su propia autorización de su iglesia es irregular. Y él me dice, ¿es que no ves que es una iglesia? Y yo le dije, la ley no cree en Dios. La ley no cree en Dios, la ley es la ley. Es un poquito más fuerte, ¿no? Bueno, entonces, escuchándole hablar al señor Rubén, entonces, si lo de César a César, lo de Dios a Dios. Así es. La ley no cree en Dios, la ley es la ley. Venir aquí que usted es pastor, no sé, haga, yo no lo puedo hacer. Usted, su iglesia es ilegal. Ilegal, porque lo firma el ministro. Mientras que tiene que firmarlo el jefe de Estado. A partir de ahí, dice, no, pero si esa iglesia lleva para 10 años, digo, es que porque ahí lleve 10 años, se convierte en legal, sigue siendo ilegal. Así es. Mateo, para que vean los problemas. Mateo, para no abundar en un solo... Es que es tan interesante porque está reflejando un poquito el comportamiento, no solamente de los profesionales, también de la ciudadanía. Señor, este es el problema, porque lo que llega fuera es que el registro se ha vuelto muy complicado, pero el registro no se ha vuelto muy complicado. El problema es que se aplique la ley, nada más. Si el registrador interpreta mal la ley, recurra ante la Dirección General, recurra ante el ministro, recurra ante las instancias judiciales, recurra. Los profesionales de derecho saben de entrada que la República de Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho. Y hacer un Estado de Derecho, pues todas las cosas que hemos de hacer, hemos de ceñirnos a la ley. ¿Cómo podemos llegar a ese entendimiento de que sean los mismos profesionales de derecho quienes, a pesar de conocer la ley, actúan de esta manera? Mateo, ¿estás seguro que conocen la ley? Ya le dije en otra ocasión aquí. Es una buena pregunta, don Rubén. Si yo estoy seguro, si conocen la ley. Pero de entrada para mí, Mateo, y como para cualquier ciudadano, conocer o entender que es jurista se supone automáticamente
de oficio a reconocer la ley porque es Mateo, jurista. el problema tanto no es tanto que conozca la ley, sino qué ley conoce. Porque hay juristas guineanos que conocen la ley española más que la de la nuestra. Estando en Guinea... ¿Y la ley le española dónde invoca la aplican? En Guinea. La ley española. Se olvidan del principio de territorialidad. Ya se lo dije. Que uno de los juristas de aquí ya me dijo que tenía 2 másteres de España, no sé, yo le dije, usted va a tener hasta, no sé, cum laude de España, pero mientras usted opera en Guinea, usted va a aplicar la legislación guineana. Entonces, Mateo, ahí es que vemos que desconoce por eso, o no Mateo, quiere aplicar el hecho. Mateo, volviendo ahora en la segunda parte para que usted lo vea, en lo relativo a las sociedades mercantiles, en su creación, en la Constitución, muchos en sus estatutos invocan legislación española. Yo no sé si la legislación española para el guineano es la Biblia. Invocan la legislación española. Cuando usted le dice a un profesional, muchos de los profesionales ecuatoguineanos, que la sociedad de responsabilidad limitada de Guinea no tiene consejo de administración, y él te dice, pero si en España la sociedad limitada tiene, y te lo habla con orgullo, pero Guinea está sujeto a la legislación española, y usted le dice, esto no puede ser. E insiste, ¿qué haces? Dictas una resolución de inadmisión a trámite, Mateo. Ahora bien, en lo relativo a la constitución de la sociedad, los estatutos tienen que estar de conformidad con la ley aplicable en Guinea. Ahí hablamos de los estatutos, ahí hablamos del boletín de suscripción, ahí hablamos de depositar unos fondos en concepto de capital social en un banco, que eso también suscita otro problema. Empezaban con decir que los bancos no admiten eso. ¿Cómo que un banco va a decir que no lo admite? ¿El banco qué es? Un banco es un comerciante. ¿Es que un comerciante es el que ya pone orden en un país? Que por más dinero que tenga un banco es un comerciante. Simplemente la diferencia es comerciante, persona jurídica. Pero es un comerciante sujeto a la ley. Pero en cuenta, no, saben que el societe no suele aceptar eso. ¿Quién es societe frente al Estado? Es que societe ya viene a poner orden en un Estado y luego te das cuenta que no es verdad. Y cuando el registrador al final... Pero una de las cosas que el banco más quiere es esto. Pero sí, desde que mandé los escritos a los bancos, que les pongo el artículo tal, dispone tal, todos los bancos... Ahora ya acaba siendo lo contrario. Los bancos ya lo exigen como requisito. Ajá. Ya lo exigen como requisito. Ahora la cosa se ha puesto del revés. Ahora bien, Mateo, para que usted vea, cuando hablamos de la constitución de las sociedades, cuando llegamos al objeto social, es decir, el ámbito de actividad que va a ejercer la sociedad, el artículo 21 de la Ley de Sociedades Mercantiles dispone: cuando se regula la actividad ejercida por la sociedad debe atenerse a las normas particulares a las cuales se sujeta dicha actividad. Mateo, ¿qué significa? Significa, si usted quiere crear una compañía aérea, usted debe sujetarse primero a la ley de aviación civil. Sí. Y muchos vienen, dicen, no, nos han dicho en el Ministerio de Aviación Civil que yo constituya primero la sociedad y luego ya iré por la autorización. Y yo digo, el ministerio o la ley, ¿quién está por encima del otro? No es que me lo ha dicho el director general, es que el director general de Aviación Civil, es un ejemplo, no Sí. es que Aviación Civil sea... Desde luego. Es que el director de Aviación Civil, del Ministerio de Aviación Civil, o de Transporte, o de no sé qué, ¿es superior a la ley? Señora, esta ley se aplica en 17 países. Nosotros no vamos a ser la excepción. Y el artículo 10 del tratado, Mateo, para que usted lo vea, es muy bueno leer el artículo 10 del tratado para que nos situemos y que nos diéramos cuenta por una vez, como se suele decir una vez por todas, qué es lo que dispone. Dispone el artículo 10 que los actos uniformes serán directamente aplicables y obligatorios en los estados partes. No obstante, cualquier otra disposición contraria de derecho interno, anterior o posterior. No obstante significa pese a una disposición, no sé si me entiende, contraria de derecho interno, anterior o posterior. Da igual. El acto uniforme es superior y es de obligado cumplimiento y de aplicación directa. Y uno le viene con que, no, el director general ha dicho,
quién es un director general en una ley que se aplica en 17 países. Esta ley te dice, sujétate primero a las exigencias de lo dispuesto en la ley de este ministerio, porque ese ministerio es el que regula su actividad. Si este ministerio dice que el avión debe tener 5 alas, pues busca primero que su avión tenga 5 alas. Sí. En cuanto a este ministerio le dé la autorización, que Ya- sí, ya podrá, porque eso se llama ingeniería jurídica. Entonces, por ahora se está haciendo al revés, que la gente lo que quiere primero No es es que se haga al registrar. revés, quieren hacerlo al revés y lo vienen haciendo al revés. Que antes quieren registrar a la sociedad Sí, para y posteriormente luego, tener la y esto autorización. no es así. El artículo 21 dice no. Primero sujétate a las exigencias de ahí. ¿Qué significa? Primero que este ministerio le dé autorización, que usted ya ha cumplido con ellos. Si es transporte, si es aviación civil, si es turismo, si es medio ambiente, si es no sé qué. Primero, después de redactar los estatutos, boletines, suscripción, la autorización de este ministerio, y debe estar firmado por el ministro, es un requisito previo para que el registrador pueda ordenar la tramitación de tu expediente. Pero esto parece hablar, no sé, Mateo. Este es aquí no va más. No, los expedientes se devuelven. No, han dicho. ¿Qué han dicho? La ley pone de manifiesto que debemos sujetarnos primero a la materia, no a la ley. La ley es después. Primero, la materia, ¿qué dice? ¿Quién conoce mejor la materia? El departamento. El departamento. Sí. Por eso el artículo por ahí 42 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado ya dispone que los directores generales son los que elevan informes favorables o desfavorables al ministro. Si es informe favorable, para que el ministro dicte, autorice. El que hace el trabajo es la dirección Los directores general. generales son técnicos, claro. Son los que dicen que este avión reúne condiciones. Si es a medio ambiente, este aparato, este no sé qué, reúne condiciones para trabajar. Si es cada sector, son los que saben qué tiene que haber, qué no tiene que haber, y para luego elevar un informe favorable al ministro, para que el ministro autorice. Una vez que el ministro autoriza, el registrador ya no tiene nada que hacer que autorizar la tramitación del expediente. Pero se está haciendo al revés. No, así se viene haciendo. Pero ¿hasta cuándo vamos a la costumbre va a estar por encima de la ley en ese país? ¿Hasta cuándo? Así se viene haciendo. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo, el programa es Reflexiones en su espacio del sábado. Señores, son las 13:42. Restan unos minutos como para que termine el programa. No obstante, si quiere participar, puede hacerlo a través de la línea telefónica o enviar su SMS al 222 o al 555-674219. Su día a día en el despacho simplemente es acusación, simplemente es crítica. Como hemos mencionado hace poco, los expedientes tardan precisamente porque está ilustrando a las personas que para tramitar algún expediente hay que asegurarse de que cumple con todos los requisitos. Y le vienen con la historia de ayer nosotros no lo hacíamos así. Usted viene a cambiar Mateo, todas las cosas. Desde que estoy ahí como registrador, encontré que se creaban sociedades en Guinea sin capital social. Y eso es ilegal. Una sociedad no se puede crear sin capital social. E incluso la ley exige que hay un capital mínimo, que si una sociedad, aunque estuviera en funcionamiento, si el capital social va por debajo de este capital mínimo, social es mi dinero sociedad, que tengo, ¿es mi dinero o es el dinero que aportan los socios. Este cúmulo de dinero es lo que se tiene que depositar. Entonces, si yo tengo mi dinero en el banco, mi dinero en mi cuenta tal, Mateo, ¿sirve de capital social? Gracias por quitar el tema. Como que hay muchas, no sé cómo lo consiguen, pero los hay que ganan contratos antes de tener sociedad. Gana un contrato y ya tiene un dinero en una entidad bancaria, y cuando usted le dice que esta sociedad que usted viene a crear, ¿dónde está el certificado bancario de haber depositado fondos en concepto de capital? Dice, no, tengo 300 millones que he ganado del contrato. Digo, el dinero que usted ha ganado del contrato no es capital social.
una cosa es capital social. Entonces entendemos, gracias don Rubén por esas ilustraciones, entonces entendemos que los mismos comerciantes, los mismos hombres de negocio, los mismos directores de empresas difícilmente entienden lo que es capital social. Mateo, Capital social, mi dinero que tengo en el bolsillo es el dinero que he asignado para... Es el dinero que se deposita en concepto de capital social. Usted no puede poner un franco en un banco sin poner el concepto. Los bancos son tan exigentes como para no poder dejar que uno deposite un dinero sin poner el concepto. Mateo, para que lo veas. De ahí la conclusión de que muchas empresas no tienen capital social, porque el objeto no Por ha eso le sido digo, para ello. capital social que no se hacía. Otra cosa, el boletín de suscripción, otro instrumento que levanta polvo. A pesar de que es un documento que protege al socio, a la persona que pone dinero, porque el día de mañana, en caso de problemas, es el documento que justifica que efectivamente puso dinero. Mateo, que los estatutos pongan 30 millones, Mateo, 30 millones, Bahamón de 40 millones, eso no es haber depositado dinero. Es la obligación que tenemos en depositar dinero como socios. Lo que justifica efectivamente que usted ha depositado dinero en esta sociedad es cuando te expidan el boletín de suscripción. Y eso viene en la ley, artículo 391 y siguiente. Ya te pone taxativamente cómo había que redactar eso. Es como si te mandasen a redactar, completar un cheque. El cheque tiene una estructura. Desde luego. No cualquier documento se llama cheque. El cheque tiene una estructura. El pagaré tiene una estructura. Todo eso tiene una estructura. Pero te das cuenta cómo uno dice, no, yo vengo creando sociedades sin todo ese rollo. Pero ¿qué es rollo ahora? ¿La ley es rollo? Mateo. Pero otra cosa que había que poner de manifiesto aquí es la ventanilla única. Mateo, el decreto que crea la ventanilla única pone en su exposición de motivos que la ventanilla única se creó para agilizar el procedimiento. Todos esos requisitos deben ser exigidos por la ventanilla única. Deben ser exigidos por la ventanilla única. Pero esos documentos salen desde la ventanilla única hasta el registro teniendo esas irregularidades, sin capital social, sin depósito de capital social, sin boletines de suscripción, a veces sin autorización de la autoridad competente y tantas irregularidades. Y cuando el registrador... Los expedientes parten desde la ventanilla con todos esos... y llegan al registro. Mientras que ahí es donde se tiene que inadmitir, para que una vez que una persona vea que le han admitido el expediente de la ventanilla, claro. Esto tiene que volar. Tiene que estar un día, 2 días, ya está. Pero no es así, Mateo. De ahí hablan de la tardanza de los expedientes, Mateo, porque una persona sale a la ventanilla con su documento ya aprobado, su expediente ya autorizado, y llega ahora al registro, exacto, ahí es donde... Mateo. Y usted tiene que estudiar expediente por expediente, porque el que tiene que poner su firma, su rúbrica, soy yo. Y cuando esta empresa tenga problemas mañana, yo siempre lo he dicho, en derecho mercantil, en los conflictos, nuestros juzgados son competentes en primera instancia y en la audiencia. La Corte Suprema de Justicia no tiene competencia, sino más bien hay que recurrir en la Corte de Abiyán. Y cuando usted vaya a Abiyán, esta es la ley que le van a aplicar. Y usted va a ir a perder porque usted no dirá que soy socio sin justificarlo. Y cuando usted lo dice antes a un guineano que quiere crear una sociedad con un extranjero, ¿dónde está el capital social? ¿Dónde está el boletín de suscripción que tu amigo? ¿Dónde está? No. Él y yo, deja eso. ¿Cómo que deje eso? La ley exige eso. No soy yo, la ley, Mateo. Son tantos problemas como le digo. La ventanilla única es su trabajo. Su trabajo es velar por la aplicación de la ley. Y volvemos al mismo problema. Había que mirar con lupa si los que operan en la ventanilla única tienen conocimiento en derecho de sociedades. Volvemos al mismo término, conocimiento. Porque, Mateo, como hablamos de directores generales que son técnicos, todo lo relativo al registro, desde la ventanilla única, deben ser técnicos conocedores de materia. No puede ser una persona porque, como solemos decir, ya irá estudiando haciendo qué. Entonces, allí parte el problema. Porque desde la ventanilla única los expedientes entran irregulares. Y cuando entran irregulares, Mateo, todos los días... El registrador es el mal visto en este caso. Mateo, hay un registrador. Todos los días yo debo dictar 2 o 3 resoluciones.
Ahora yo les suelo dar un ejemplo. Poder judicial, que un juez tira ahí tres meses sin dictar una sola resolución, no os quejáis. Pero queréis que el registrador dicte 40 resoluciones al día. La resolución del registrador tiene la misma estructura que una sentencia. Tienes que razonar. Tienes que explicar por qué tomas esta decisión. ¿Ustedes creen que cuántas resoluciones una persona puede razonar al día? Y que salga ahí con las I, como se suele decir, con las tildes sobre la I, sin confundir ya de puerta. Yeah. Todo el problema parte que de los expedientes, donde entra en la ventanilla única, ahí es donde tienen que hacer el filtro. Esto entra, esto no, esto entra, esto no, pero ahí no hay filtro. Parece ser que si es un coche, la gasolina pasa directo. Si el señor Rubén dice que el personal o los problemas que llegan ahora mismo a la oficina o a la mesa de registrador parten, o en gran medida parten de los errores que cometen los de la ventanilla, pues son técnicos, no son técnicos, hay una cuestión de formación de recursos humanos. Hay una, mira, ya le dije, premisa mayor, premisa menor, solución. La ventanilla única pertenece al Ministerio de Comercio y ahora hablamos de comerciante. ¿Quién mejor como el Ministerio de Comercio tiene que entender los requisitos del comerciante? Nosotros somos Ministerio de Justicia. El Ministerio de Comercio es el primero que tiene que entender muy bien. Tiene que tener personal que domina el comercio. Y no nosotros. Pero resulta ser que la ventanilla única, el personal que tienen no tienen dominio en derecho de sociedades, Mateo. El derecho de sociedades es un poco complicado para algunos, pero es tan sencillo para otros. ¿Por qué? Porque escoger la ley e interpretar lo que dice la ley. Ahora, ¿cuántos saben interpretar lo que dice la ley? Ahí está el problema. Ahora, todo ese peso acaba en la mesa del registrador y luego son los mismos que dicen, no, los expedientes tardan, los expedientes tardan. ¿Por qué no van a tardar si ustedes no hacen el trabajo que les es encomendado, Mateo? Ahí está el problema. Porque el registrador lo suyo tiene que ser, eso está así, eso está así, eso está así, eso está así. Ya le digo que lo de las autorizaciones es el aquí no va más. No, que si me han dicho, que si no me han dicho, que si he ido al ministerio. Me encanta el término, me han dicho. Ese reflejo, ¿quién ha dicho? Ese reflejo de la donde sociedad, hay ley, ¿quién suele decir? Ese reflejo de la sociedad nuestra, han dicho. Habiendo ley, no, a los del Ministerio de Transporte me han dicho, ¿quién es este que ha dicho? Coja la ley que te di. Nunca dirán el artículo, no, solo los de, y dicen los del ministerio. ¿Quiénes son los del ministerio? Han dicho. Otros no, el documento en el ascensor, hay alguien que me ha dicho que todo eso es un rollo. ¿Quién es alguien? ¿Quién es este que han dicho? Entonces, señor Bamonde, nosotros problema, vamos a avanzar, son las 13 horas con 52 minutos. Avanzamos con los 3 últimos minutos para que el señor Bamonde pueda ilustrar un poquito con las últimas palabras. 3 minutos. Sí, Mateo. Aquí, como le he dicho, el derecho es ciencia. Y toda ciencia se desarrolla dentro de una metodología. El que no domina la metodología científica no puede hacer ciencia. Entonces, este es el problema que ahora, tenemos. cuando hablamos de dominio de metodología, ¿quién es mejor? Pueden entenderlo si no son los profesionales de la materia. Mateo, como uno de los problemas que tenemos aquí es que la mayor parte de los profesionales de derecho dicen que por haberse licenciado en derecho, usted ya domina el derecho, usted ya puede ser abogado, y no es verdad. No es verdad. Usted tiene que hacer otro curso para que le enseñen cómo se interpreta la ley. ¿Cómo se interpreta la ley? Porque la interpretación de la ley lleva a descubrir primero qué dice la ley, qué resuelve la ley. Ya le dije que la ley, su fin es dar solución a un problema. No hay ninguna ley que se aprueba en un parlamento porque sí, porque se aburre. No, se aprueba una ley porque hay un problema. Entonces hay que descubrir esta ley, qué problema viene a resolver. Para eso primero lea su exposición de motivos y luego le va a decir qué problema viene a resolver. Don Rubén, vamos terminando, sobre el registro de propiedad. Es que las personas vienen a registrar lo que no hay que registrar, ¿es verdad? Mateo, el artículo 13 lo pone claro. Sí. Registro de propiedades inmobiliarias.
que los profesionales de derecho no tengan claro qué es Algunos una ejemplos de lo que se viene a inmobiliaria. registrar que no sea Mateo, propiedad ya inmobiliaria. ya le he dicho Sí. que las hipotecas no son propiedades inmobiliarias. Simplemente hay que formular la pregunta, ¿qué derecho se aplica a las hipotecas? El derecho de garantías. Entonces, ¿qué tiene que ver derecho de garantías con derecho de propiedad? ¿Qué tiene que ver? Entonces, cuando usted lo explica... Y quien trae esto es un profesional de derecho. Ya le digo Que sea Mateo, porque Mateo no es profesionales de derecho. Don Rubén, que sea Mateo, porque Mateo no es profesional de derecho, ya se entendería. La obra pero, nueva, Mateo, la obra nueva no es registro de propiedad inmobiliaria. Que usted tiene un terreno y cualquier negocio jurídico que haga dentro de su terreno que tiene propiedad no es registrar una propiedad, porque una propiedad no se registra 2 veces, se registra una sola vez. Y cualquier negocio que usted haga dentro no es que vuelve a registrar la propiedad. Entonces ya no entra en el apartado de gratuidad en el de registro de propiedad inmobiliaria. ¿Qué vuelve a usted a registrar? En derecho se dice el accesorio sigue al principal. ¿Quién es el accesorio y quién es el principal? ¿El terreno o la casa? Entonces ahí están los problemas. Cuando usted le dice que no, esto no. Mira, Mateo, si usted se acerca, si la prensa se acerca a nuestro registro ahora, usted encontrará una fila india de los que quieren registrar terrenos. Esto. No, que porque se han salga enterado, uno porque que- se han enterado que... Sí, pues, Mateo, que salga uno y que diga que me han cobrado por venir a registrar mi terreno. Terreno, casa, ya sea viviendas sociales, yo no sé cómo, solo miramos la documentación. Viviendas de empije, eso es gratuito. Una vivienda es una propiedad inmobiliaria. Yo quiero registrar mi vivienda. Yo quiero registrar mi entonces terreno. eso nos agrada. Pero ellos confunden una cosa. Si usted registra un terreno, lo que usted tiene dentro del terreno, si lo viene a registrar en otro momento, no está registrando una propiedad, porque la propiedad ya está inscrita. Esto se llama obra nueva, y obra nueva no es registro de propiedad inmobiliaria. Porque el inmueble ahí es la tierra que en su día usted registró. Entonces, esta interpretación de la ley es lo que hay que entender. Muchas veces el confusionismo también trae cosas. Cuando alguien ha escuchado En un- gratuidad, en cuando un- la persona ha escuchado gratuidad, Mateo, bueno, por eso- ya se lanza de que, bueno, En una tengo que propiedad- aprovechar el año 2024. En una propiedad hay miles de negocios que uno puede hacer dentro de su propiedad. Pero eso ya no es que lo vuelve a registrar, ya es su propiedad. ¿Cuántas veces se registra una propiedad? Una sola vez. Mateo, este es uno de los problemas. Don Rubén, yo le agradezco por llegar Mateo. y sobre todo por aclarar esos puntos, porque como suele decir, levanta mucho polvo. Si le levanta polvo en su Hay despacho, otros, pero no entonces puedo acordarme de todos, nos imaginamos en los barrios los comentarios que las personas pueden traer respecto a este particular. Ha sido un placer recibirlo en este programa hoy. Gracias, Mateo. El próximo capítulo, sábado a las 13 horas, estaremos aquí para abordar otras situaciones. Y tenemos un tema pendiente de cuál es el antídoto que se aplica en las sociedades que funcionan, que tienen problemas Ya. económicos. Ya. Ya lo hablamos. Ya, iniciamos y no lo terminamos. No si lo me terminamos. equivoco. Pues entonces el Hay próximo tantos temas que abordar, que Mateo. abordar. Bueno, no, hay tantos temas, estoy de acuerdo, porque eso enriquece el programa y la población pues recibe la información que necesita, porque al final, ¿en qué andamos? Andamos en las reflexiones jurídicas, fomentar la cultura jurídica en la República de Guinea Ecuatorial, que es el objetivo principal del programa Reflexiones Jurídicas. Don Rubén, muchísimas gracias. Gracias, Mateo. Hasta la próxima cita. Gracias. Señores, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. La próxima cita, como han podido escuchar, es el sábado a partir de las 13 horas. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.